Hola, nosotras somos el equipo 6 y vamos a hablar acerca de los trastornos específicos de la escritura posalfabética convencional. Nuestro equipo está conformado por Cortés García Diana Miriam, Lozano Rodríguez Sheila, Rojas Leana Britney Esmeralda y Soto Maldonado Natsieli Shunashi. Bueno, pues para comenzar hablaremos un poquito acerca de las etapas previas a la escritura convencional. A estas se les consideran las etapas de la primera escritura y fueron clasificadas por Emilia Ferreiro y por Teberovsky en 1979. La primera etapa se trata de la escritura indiferenciada y se le considera la etapa de los garabatos, porque aquí el niño reproducirá rasgos que constituyen una forma básica de escritura, ya sea cursiva o de molde. Cuando se trata de letra cursiva, se pueden encontrar grafismos que se ligan entre sí, es decir, cuando un niño hace curvas o gusanitos. Pero si trata de imitar a la letra de molde, las grafías van a estar más separadas y se van a combinar con líneas rectas y curvas. En esta etapa, pues los niños no distinguen la diferencia entre grafías y dibujos, y si ellos deciden escribir o dibujar, harán un mismo garabato para hacer cualquiera de las dos cosas. La segunda etapa es la escritura diferenciada. En esta etapa, que se le considera presilábica, va de los 3 a los 4 años aproximadamente. Y aquí pues los niños tratan o son capaces de reproducir letras a manera de imitación, es decir, que copian las cosas que ven, aunque ellos aún no conocen el significado de estas letras ni les dan un valor sonoro. Y en esta etapa, el niño pues se vale de escasos números de grafismos, pero puede realizar diferentes combinaciones para lograr significar distintas palabras que trata de escribir. Por ejemplo, para escribir Marcela Escalante, combinará su nombre y apellido de una forma en la que obviamente la palabra no estará completa, pero plasmará las letras más significativas que él logra ver en la palabra que está tratando de imitar. Y bueno, aquí, como ya lo había mencionado, ellos imitan las letras que ven y pues las copian de un molde o etcétera. Pero no tienen una conciencia real de lo que escriben y no hay todavía una relación cognitiva entre el sonido ni las formas de las letras. La tercera etapa se trata de la etapa silábica, que va de los 4 a los 5 años aproximadamente, y pues en esta etapa comienzan a relacionar sonidos de palabras con las grafías, aunque los representan por letras sueltas. Y bueno, pues aquí tratan de dar valor sonoro a cada una de las letras que componen una palabra o alguna escritura, pero a la hora de intentarlo, dividen la palabra en sílabas y a cada letra le dan un valor sonoro. Esta etapa permite comenzar a establecer relaciones entre los sonidos de las palabras y las grafías, además de que se aprende a identificar la sílaba, pero suelen representarla solamente con una letra, como ya se había mencionado, y normalmente pues son con vocales porque ellos ya conocen los sonidos de las vocales y tienen un poquito más de facilidad cognitiva a la hora de reconocerlas, porque pues los sonidos de las vocales suelen ser más sencillos que los de algunas consonantes. Y bueno, pues aquí tenemos un ejemplo en el que la sílaba me se expresa únicamente con la letra M y la sílaba sa se expresa únicamente con la letra S. Y bueno, esto es únicamente un ejemplo, pero puede haber distintos casos en los que se puede representar, por ejemplo, la sílaba al y se representa únicamente con la letra A. La siguiente etapa
es decir, la cuarta, se trata de la silábico-alfabética, que va de los 5 a los 6 años aproximadamente, que es la edad cuando se está terminando de consolidar el lenguaje. Entonces es un poquito más sencillo para ellos empezar a escribir algunas palabras, aunque de pronto llegan a saltarse letras que les parecen un poco más complicadas, como consonantes, como la letra R, por ejemplo, que es de las consonantes más complejas. Este es un periodo de investigación entre el nombre de la sílaba y la representación fonética de las letras juntas. Por ejemplo, la escritura de la palabra gato. Existe un problema con la consonante porque aquí en el ejemplo el niño escribe gao únicamente, pero es debido a que en esta etapa apenas se comienza a entender la significación fonética de una palabra junta. En esta etapa pues se establecen correspondencias entre las sílabas y lo que se escribe, pero aún no son capaces de segmentar todos los elementos sonoros de la palabra, es decir, de juntarlos todos, y pues esto provoca que dejen de escribir algunas letras que permiten entender el significado completo de la palabra, pero pues para ellos ya tiene un valor sonoro. Etapas previas a la escritura convencional. En esta quinta etapa alfabética, reconocen una correspondencia alfabética a cada sonido de la palabra, tanto consonantes como vocales, aunque deberán aprender todavía la ortografía correcta. Esta etapa es de 6 a 7 años aproximadamente. En esta etapa ya son capaces de escribir palabras enteras según su sonido, pero carecen de conocimientos ortográficos. Investigación según Luria. Luria afirma que en las últimas etapas se usan métodos de enseñanza mucho más directos. En las diferentes etapas del desarrollo de la escritura ocurren cambios en su composición fisiológica, hasta el punto en la que la parte jugada por los sistemas corticales en esta actividad no siempre es la misma. La batería de Luria. Luria creó una batería de evaluación neuropsicológica, la cual era posible aplicar en las áreas escolares de evaluación, en la cual se es posible medir distintas habilidades de lectoescritura. Esta batería lleva por nombre Luria DNI. Luria DNI. La batería de Luria DNI se compone de 19 subtests que exploran diversas capacidades y subcapacidades que en el niño de edad escolar pueden ser deficitarias. Subtest 14 de la escritura. Los 12 ítems evalúan la capacidad del niño para copiar letras, sílabas y palabras, para escribir al dictado y para poner por escritorio nombres de familiares y experiencias escolares. En la escritura se dan omisiones, adiciones, sustituciones en palabras de sonido similar, los errores sintácticos y dificultad para redactar, escritura en espejo o invertida, confusiones o inversiones en letras, palabras o números de grafía similar, disgrafía espacial. Formas especiales del lenguaje. En cuanto a formas especiales de actividad lingüística, la escritura y la lectura se diferencian esencialmente del lenguaje hablado, tanto en su génesis como en la escritura fisiológica y sus propiedades funcionales. El lenguaje hablado se forma en las etapas tempranas del desarrollo del niño. El escrito no aparece hasta mucho más tarde y es resultado de diversos modos de aprendizaje y enseñanza. El lenguaje escrito se implica esencialmente en el funcionamiento del sistema perceptivo visual. Etapas de la escritura convencional. En las primeras etapas del aprendizaje de la escritura, en primero y segundo grado, el apoyo en el sistema sinestésico eleva hasta 6 veces el número de errores en la escritura. Para comprobarlo, bastaría con decirle a los niños que escribieran sin abrir la boca. Estos hechos explican por qué la lesión de las zonas inferiores del córtex postcentral sinestésicas aparecen en el proceso de la escritura. Se confunden entre sí los fonemas próximos por su articulación. Etapas de la escritura convencional. 1. Preservar la secuencia sonora correcta.
Se trata de un proceso neurodinámico complejo que facilita el análisis de la serie de sonidos consecutivos en cada palabra, impidiendo mediante inhibición activa que en la serie los componentes fuertes ocupen posiciones que no les corresponden. 2. Correspondencia fonema-grafema. Esta segunda etapa no es menos compleja que la primera. La descomposición sonora de la palabra, con sus apoyos acústico y sinestésico, en ella tiene lugar la recodificación en letras o elementos ópticos de los elementos fonéticos identificados, lo que se conoce como realización de la correspondencia fonema-grafema. 3. Realización gráfica o acto motor de escribir. El último paso importante es la realización gráfica de los sonidos de la palabra en el orden necesario, mediante un sistema fluido de movimientos cambiantes muy precisos que es la base del acto motor de la escritura. Este sistema incluye las áreas inferiores de la zona premotora del córtex. Variables cognitivas. Este proceso cognitivo comienza a edades tempranas y es precisamente la escuela el agente facilitador de este aprendizaje. Sin embargo, la lectura es un proceso sumamente complejo que requiere no solo un entrenamiento formal, aprendizaje pedagógico, sino que además necesita de un funcionamiento óptimo de múltiples factores y mecanismos cerebrales que desempeñan un papel relevante en su adquisición. Características. El análisis fonético-fonemático de las palabras del idioma español, es decir, es la capacidad de identificar cada uno de los sonidos que conforman las palabras y saber cuántos son y cómo se diferencian. El análisis visual de los rasgos físicos de los signos gráficos, grafemas, característicos e invariables en cada uno, entre los diversos elementos presentes en el texto, hace que se pueda diferenciarlos teniendo en cuenta sus referentes especiales, características gráficas y direccionalidad, así como hacer un adecuado establecimiento de las relaciones sintácticas, o sea, la combinación de las palabras dentro de la frase. El aprendizaje de las reglas de correspondencia grafema-fonema es la habilidad básica para analizar los sonidos de las palabras. Una carencia o un defecto en el procesamiento fonológico perturba la decodificación e impide, por tanto, la identificación de las palabras. Este déficit básico de las funciones lingüísticas de orden inferior bloquea el acceso a los procesos lingüísticos de orden superior y a la obtención del significado del texto. Escritura por vía directa o visual. 1. Activación del almacén léxico o lexicón. Es una escritura interna en la que se almacenan los significados de todas las palabras y los conceptos que conocemos. Forma parte de la memoria a largo plazo. Es un almacén utilizado tanto para la lectura como para la escritura. 2. Activación del almacén léxico-visual u ortográfico, que contiene una representación de la forma ortográfica de cada palabra o raíz de la palabra. Se activa la representación ortográfica de la palabra elegida. 3. Los grafemas resultantes se depositan en una memoria operativa a corto plazo, llamada almacén de patrones motores gráficos, que guarda de forma temporal la forma gráfica de las palabras a escribir. 4. Escritura, proceso psicomotor. Es una vía de escritura rápida. Se utiliza para escribir todas aquellas palabras para las que tenemos una representación en el almacén léxico ortográfico. Permite escribir con exactitud palabras irregulares como huevo, ahora y palabras homófonas como vaca y vaca. Escritura por la vía indirecta o fonológica. 1. Activación del almacén léxico o lexicón. 2. Activación del almacén léxico fonológico. Este es para identificar la forma oral correspondiente a ese significado.
Este almacén es una estructura que contiene la secuencia de sonidos o formas fonológicas de las palabras. 3. Traducción de cada uno de los fonemas. Es esta que compone la palabra de los grafemas correspondiente mediante las denominadas reglas de conversión fonema-grafema. 4. Los grafemas resultantes se depositan en una memoria operativa a corto plazo llamada almacén de patrones motoras gráficos, que guardan de forma temporal la forma gráfica de las palabras a escribir. Y por último, 5. Escritura de procesos psicomotor. Procesos neuropsicológicos en la escritura. Los movimientos que se realizan al escribir se originan con la activación de varias áreas cerebrales relacionadas con la motricidad y la coordinación visomotora. Las áreas 6 y 4 de Brodmann de la corteza frontal ordenan a las neuronas motoras la contracción de los músculos de la mano. En este proceso, las áreas que están implicadas en la escritura son área de Broca, área de Wernicke y área visual. La sintaxis es el estilo telegráfico de enumeración de palabras, omisiones, adiciones a situaciones de palabras funcionales, que definen la sintaxis de la frase de manera incoherencia en el texto. El léxico son todos los errores ortográficos en la escritura de palabras, por la mala utilización de una o de las dos vías de escritura directa o indirecta. El mal funcionamiento de la vía directa produce muchos errores ortográficos arbitraria. En la ortografía arbitraria, el mal funcionamiento de la vía indirecta provoca muchos errores de ortografía natural. En la ortografía natural de los errores con la más frecuencia son las letras silábica y las palabras. Dificultades específicas en la escritura. Existen 3 tipos de dificultades. Una de ellas es la disgrafía, que se trata de las dificultades relacionadas con la escritura. Es un retraso en el desarrollo y aprendizaje, concretamente en la recuperación de las formas de letras y las palabras. La segunda es la dislexia, que es la dificultad para expresarlo por escrito. Omite palabras y sustituye letras. Y la distografía es un problema no específico que frecuentemente los alumnos se encuentran para aprender la ortografía, como por ejemplo el soporte incorrecto del lápiz, la velocidad de la escritura ya sea lenta o rápida, y el tamaño de la letra, ya sea la letra inclinada o muchas veces la separación entre letras. Existen varios tipos de distografía. Una de ellas es la distografía temporal, que es relacionada con la percepción del ritmo, presentando dificultades en los aspectos fonéticos de la cadena hablada y sus correspondientes transcripción, así como la separación y unión de sus elementos. La distografía perceptivo-sinéstica está relacionada con la dificultad en la articulación de los fonemas y la discriminación auditiva de estos. Son frecuentemente los errores de sustitución de las letras R por L. La distografía disortocinética, la distografía visoespacial, la distografía dinámica, la distografía semántica y por último la distografía cultural. Gracias.